El tubo digestivo es compuesto de varias partes diferentes, comenzando por la boca, pasando por el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso o colon, el recto y terminando en el ano. El colon y el recto tienen la función de absorber el agua que es ingerida con los alimentos y transformar la masa de sustancias ingeridas y no aprovechadas por el cuerpo en heces para que sean eliminadas. Sin embargo, esas dos porciones del tubo digestivo son muy semejantes en lo que concierne a la capa que reviste su interior y su función. Así, los tumores que acometen esas regiones son llamados normalmente de cáncer de colon y tratados como una única enfermedad. Cáncer de colon. La vida es un verdadero milagro. Vivir con salud es un don divino. Pero al menor descuido de nuestra parte, un accidente o una exposición a factores ambientales pueden resultar en una enfermedad grave e incluso la muerte. En este punto entra en acción la ciencia médica, capaz de prevenir, tratar y sanar innumerables enfermedades. Crónicas de salud. Varios estudios han demostrado que todas las personas que tienen más de 50 años deben hacer algún tipo de examen para detectar precozmente lesiones que pueden evolucionar hacia un cáncer de colon o para retirar lesiones malignas iniciales. Con eso, la mortalidad debida a ese tipo de neoplasia disminuye en toda la población. La frecuencia con que se debe realizar ese examen depende de sus factores de riesgo y de su historia personal. Un médico debe ser consultado para definir el tipo de examen y el intervalo ideal para realizarlo. El Dr. Mario Ernesto Gianella es cirujano oncólogo y jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Santa Cruz de la Caja Petrolera de Salud. Él es considerado una de las más grandes autoridades médicas en el tratamiento quirúrgico de cáncer de colon en todo el país. Es muy importante que la población conozca, esté bien informada acerca del cáncer de colon, por varios motivos. Tal vez entre los más importantes, debido a que el cáncer de colon está aumentando rápidamente en el hemisferio occidental, especialmente debido a los cambios experimentados en el estilo de vida. Los tumores que crecen en el colon y en el recto pueden ser benignos o de carácter maligno. Los tumores malignos tienen un crecimiento celular desordenado, además de la capacidad de esparcirse para todas las partes del cuerpo, a lo que llamamos de metástasis. Este tumor tiene una alta letalidad. El problema de la alta letalidad, que es un problema de salud pública en los países desarrollados, es que este tumor puede ser en cierta medida prevenido con algunas recomendaciones en cuanto al estilo de vida y hábitos alimenticios. Por otro lado, es un tumor que cuando es detectado en las etapas iniciales es susceptible de ser curado. El riesgo de desarrollar cáncer de colon y de recto aumenta con la edad, principalmente después de los 50 años. Se ha podido evidenciar de que en el lado derecho del colon también está comenzando a aumentar la frecuencia en cuanto a la presentación. Por lo tanto, en las técnicas de screening o de detección temprana de esta enfermedad, se necesitan ya instrumentos de más largo alcance. Enfermedades como el cáncer de colon o aún una historia de adenoma familiar, un tumor benigno del intestino, es la probable forma que precede al tumor maligno de colon antes de los 60 años. Pero, ¿a qué se debe el cáncer de colon? ¿Cuál sería la causa del cáncer de colon? Igual que la mayoría de los cánceres,
El cáncer de colon se debe a una mutación genética, es decir, una célula benigna dentro de la mucosa del colon comienza a experimentar mutaciones genéticas, que son cambios en los genes de las células, que llevan a una transformación de una célula benigna a una célula maligna, que es el cáncer. Algunas de estas mutaciones nosotros las heredamos, es decir, nacemos con ciertas mutaciones, incluso con algunas enfermedades, como por ejemplo la poliposis familiar, que es una enfermedad que si no se trata oportunamente con cirugía, tiene una altísima posibilidad de transformarse en cáncer de colon. Dependiendo del tipo de enfermedades que una persona ya tuvo, la oportunidad de que desarrolle cáncer de colon es mayor. Esas enfermedades incluyen el propio cáncer de colon previo, cáncer de ovario, endometrio o de mama, además de historia de adenomas o pólipos del intestino grueso. Otra enfermedad que está asociada al riesgo de tener ese tipo de cáncer es la colitis ulcerativa, enfermedad en la cual hay una inflamación crónica de los intestinos. Algunos factores de riesgo son modificables, o sea, es posible alterar la exposición que cada persona tiene a ese determinado factor, disminuyendo su posibilidad de desarrollar ese tipo de cáncer. Por eso es que es muy importante que nosotros sepamos reconocer estas patologías que, siendo benignas, pueden transformarse en enfermedades malignas. Pero estas mutaciones genéticas también pueden ser inducidas por las acciones del medio ambiente, es decir, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación. Personas que ingieren alimentos ricos en grasa animal como carne, mantequilla, leche integral, quesos, manteca, crema de leche, salchicha, salame, jamón y piel de pollo, poco calcio y folatos, dieta pobre en fibras vegetales y consumo de una porción de bebida alcohólica por día o más, tienen una mayor posibilidad de desarrollar ese tipo de cáncer. Por otro lado, comer una dieta rica en fibras, 5 o más porciones de frutas, legumbres o verduras por día, incluyendo jugos naturales, y una dieta pobre en grasas, son factores de protección contra el cáncer de colon y recto y ayudan a prevenir esta enfermedad. Si nosotros tuviésemos una alimentación saludable, donde los vegetales juegan un rol principal, frutas y verduras, probablemente tendríamos menos mutaciones genéticas. Y algunos, un poco más osados, postulan de que, quién sabe, tal vez podrían corregirse algunas mutaciones genéticas. Personas sedentarias tienen más posibilidad de desarrollar este cáncer. Hacer ejercicio aeróbico regularmente y tener una vida activa desde el punto de vista físico disminuye las posibilidades de la persona desarrollar ese tipo de cáncer. Pero también existen otros factores ambientales, como el hábito de fumar, que es un factor muy importante para muchísimas enfermedades malignas y también enfermedades no malignas, como trastornos de las coronarias. El hábito de fumar aumenta en un 300% el riesgo de desarrollar este cáncer. Después de los 10 años de abstinencia al tabaco, la persona exfumadora tiene un riesgo semejante a este tipo de cáncer al de una persona que nunca ha fumado. Ustedes saben que cuando una persona inhala una cantidad de humo dentro de los pulmones, centenas de cancerígenos van a pasar a la sangre y virtualmente van a entrar en contacto con todas las células del organismo, induciendo mutaciones genéticas. Muchas de estas partículas no serán eliminadas del organismo, de manera que si la humanidad dejara súbitamente de fumar, probablemente
disminuiría la incidencia de cáncer y por tanto la mortalidad por cáncer en la humanidad. Se cree que esta cifra alcanzaría una proporción del 40%, lo que es altísimamente significativo. Algunos estudios demuestran que personas que usan antiinflamatorios comunes regularmente tienen menos riesgo de desarrollar ese tipo de tumor. Corticoides que también tienen efecto antiinflamatorio no tienen esa misma capacidad de disminuir el riesgo de la persona contraer este tipo de cáncer. Hacer colonoscopías regularmente después de los 50 años y remover pólipos de la mucosa intestinal o lesiones sospechosas disminuye las posibilidades de tener ese tipo de cáncer, ya que se sabe que muchos de estos tumores se inician en esas lesiones. Enseguida vuelve Crónicas de Salud. Continuamos con Crónicas de Salud. Pero ¿cuáles son los síntomas del cáncer de colon? Decíamos, un paciente anémico con un sangrado oculto positivo. También un paciente que tenga un sangrado patente, evidente, debe ser evaluado